Muy buenas noches, Ángel, profe. Un saludo cordial a todos. Esperemos que estén muy bien todos en casa. La noche de hoy vamos a tener una conversación sobre un tema muy interesante que se llama el periodo transitorio o periodo transitorio. Y queremos conversar de él porque es una parte de la periodización del entrenamiento que es fundamental para poder generar recuperaciones importantes a mediano plazo y poder con eso tener una disposición para el entrenamiento de la temporada subsiguiente en el año que nos espera. Lo primero que tenemos que hacer para poder entender este tema con muchísima más sencillez es comprender que cuando uno empieza un proyecto de carrera o de entrenamiento deportivo, en este caso el atletismo, nosotros no podemos simplemente, lo hemos dicho otras veces, tomar las tenis y empezar a correr. Nosotros necesitamos tomar el tiempo que vamos a desarrollar esta actividad, ojalá sea muchísimos años, y subdividir los meses que tenemos disponibles en el año en diferentes etapas de trabajo o de preparación. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el tiempo nosotros vamos a estar haciendo 5 o 10 kilómetros durante los entrenamientos todos los días, sino que van a haber diferentes tipos de trabajos que van a estar orientados a diferentes objetivos dependiendo del periodo en el que nos encontramos. Normalmente la periodización, y para hacerlo muy fácil, vamos a dividirla en cuatro grandes fases, digamos. El periodo inicial, que podemos llamarlo como un periodo de preparación general, que es donde nosotros tomamos a la persona y le empezamos a dar insumos básicos para el mejoramiento de su condición física. Normalmente para mí este periodo general podría durar 3 meses en el momento en que la persona empieza o muestra interés de empezar a correr. Una vez pasado este periodo de preparación general, nosotros vamos a tomar a la persona y le vamos a dar un trabajo especial. Ese trabajo especial, ¿qué es? Es una actividad que va a estar orientada fundamentalmente al atletismo como deporte, en este caso a la carrera pedestre, que es el objetivo fundamental que tiene el atleta o el corredor. Entonces empezamos a hacer trabajos ya más orientados a la especialización o al trabajo específico que requiere el atleta para poder correr o desempeñarse de manera más eficiente en la carrera pedestre. Una vez pasado este periodo especial, entraríamos a un tercer periodo, que es el periodo en donde yo voy a prepararme para competir. En este periodo de la preparación competitiva, lo vamos a dividir en dos fases: precompetencia y ya estando, digamos, en las fechas más importantes de las competiciones. Por esto es muy importante que podamos tener una calendarización con todos los eventos que vamos a desarrollar durante el año, porque no todos los eventos que vayamos a correr son fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá eventos más importantes que otros. Entonces, nosotros al año, digamos, o por semestre, para dejarlo más fácil, podemos tener un par de carreras fundamentales durante este semestre y prepararlas muy bien, de manera que usted vaya a poder dar el máximo rendimiento posible en estos dos eventos. Y en el resto de las carreras que usted vaya a correr durante toda su preparación, pues en realidad no estaría, digámoslo, para decirlo en términos populares, no estaríamos en punta. ¿Esto qué quiere decir? Que no estaríamos en nuestro mejor momento deportivo. Sin embargo, pues podemos correr los fines de semana para poder ir midiendo o tomando estas competencias para las valoraciones objetivas que requerimos los entrenadores y la recolección de los datos que podemos tener en estos eventos. Una vez que ya hemos pasado las competencias fundamentales, entonces surge la pregunta del millón. ¿Qué hacemos después de los periodos competitivos? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar una nueva periodización? ¿O cómo vamos a hacer nosotros para volver a retomar el entrenamiento? Necesariamente tiene que haber un periodo que nos transite del último momento de la temporada anterior o de la periodización anterior, que fue el competitivo, al nuevo periodo de preparación general. ¿Y esto por qué? Porque nosotros necesitamos de este proceso para poder generar mejorías importantes. Si nosotros entrenáramos aumentando el kilometraje de manera lineal, pues un corredor que tiene 10 años estaría como entrenando diariamente como 1000 kilómetros, ¿verdad? Entonces es absurdo. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es no sobrepasar tanto los volúmenes máximos de entrenamiento diario, pero sí estimular muchísimo y hacer variaciones importantes tanto en las velocidades como en las intensidades, las distancias y el fraccionamiento o la duración de las carreras continuas. Para poder hacer todo esto bien en la temporada anterior, nosotros necesitamos descanso. En este caso, por ejemplo, Costa Rica tiene un pequeño problema cultural. Aquí los atletas terminan la última competencia del año y se dan, digamos, 4 semanas, que normalmente es el mes de diciembre,
para poder generar un descanso de manera que durante ese periodo de tiempo no hacen prácticamente nada. Y ahí es donde está el error. En realidad nosotros deberíamos hacer un periodo transitorio que es una reducción de las cargas, pero también es un entrenamiento, es un proceso activo de recuperación, en donde nosotros vamos a tener actividades alternativas, no necesariamente el entrenamiento atlético, para poder generar una recuperación total en el corredor y que nos permita tener un atleta disponible desde el punto de vista físico y también desde el punto de vista psicológico. Esta alternancia o alternativa de actividades en la periodización y en el periodo transitorio específicamente es lo que nos va a permitir entonces generar estas recuperaciones y estas regeneraciones del sistema para poder luego retomarlo en la temporada posterior. Las periodizaciones pueden hacerse trimestralmente, pueden hacerse semestralmente. Yo les recomiendo anualmente. En fin, pueden haber diferentes disposiciones de esta periodización. Para atletas que son, digamos, principiantes, intermedios, gente que no está relacionada directamente con la alta competición, yo les recomendaría que hicieran un par de periodizaciones de estas por año, de manera que pudiéramos tener 2 periodos transitorios anuales, uno a mitad de año, julio, y la otra en diciembre, que sería una recomendación saludable para que podamos tener nuestro cuerpo cada vez en mejores condiciones de adaptación al entrenamiento. Bien, nosotros, bueno, cuando me refiero a las actividades, perdón, alternativas, estamos buscando tener actividades que sean no no carrera en realidad, sino otro tipo de actividades. Por ejemplo, dentro de las actividades para periodos transitorios por excelencia, tenemos el senderismo, por ejemplo, que en nuestro país es muy fácil accesar senderos en montaña, nos ayuda muchísimo a mantener la forma física del atleta en el periodo transitorio y nos da una alternativa de esta actividad en este periodo. Otras actividades también podrían realizarse como actividades como la natación, actividades como el ciclismo, que también podrían ser alternativas importantes. Sin embargo, no descartamos del todo algunas actividades de carácter recreativo que pues, nosotros podríamos estar realizando también. Básicamente esas son las recomendaciones más importantes. Hay otras actividades, por ejemplo, como los deportes de contacto, como el fútbol y los deportes colectivos, que por lo menos en el caso mío yo no recomendaría tanto para corredores que ya están un poco más consolidados porque podría generar por la naturaleza del deporte algún tipo de lesión en este periodo y es lo que no se quiere. Nosotros necesitamos en esta periodización transitoria, necesitamos estas recuperaciones físicas y estas recuperaciones psicológicas, pero también necesitamos generar chequeos intensivos a nivel salud para poder revelar algún tipo de patología o molestia o alguna situación de lesión subyacente que nos permita en este tiempo pues resolverla de manera tal que cuando ya empecemos a competir o iniciemos la temporada siguiente lo tengamos completamente resuelto. Muy bien, vamos a ver qué otras cosas importantes. Bueno, la Navidad de nuestro país es una Navidad históricamente llena de comida. Esto también es otra cosa pues compleja. En estas áreas del mundo pues se come muchísimos carbohidratos y la Navidad también aporta esa cantidad enorme de alimentos energéticos, ¿verdad? Ricos en calorías. La orientación de esta noche es básicamente invitarlos a disfrutar de una Navidad maravillosa, llena de cosas bonitas con la familia, pero también tomar en consideración que la sobrealimentación en este periodo y la falta de entrenamiento, aunque sea transitorio, básico, podría pasarnos una factura bastante complicada para poder iniciar la temporada en enero. La recomendación técnica final sería entonces realizar una reducción significativa del kilometraje que estamos recorriendo, generar alternancia en las actividades que nosotros presentamos en el plan de trabajo, de manera que la persona pueda recuperarse completamente y regenerarse también, y adicionalmente realizar durante este periodo todos los chequeos requeridos a nivel médico para poder tenerlo todo preparado para la siguiente temporada. Una periodización que dure 4 semanas es en este caso, en el periodo transitorio, nos permitiría tener una recuperación prácticamente completa. Habrá casos en donde alguna persona quizás por algún tipo de situación de salud requiera un poquito más de tiempo para poder hacer la transición
y no hay ningún problema. Podríamos extender esa transición a 5 o 6 semanas. Obviamente, entre más tiempo estemos sin entrenar de manera activa, formal, pues mayor será la pérdida de la condición física básica, ¿verdad? Pero en eso no hay problema. Yo siempre prefiero tener una condición estructural, digamos, musculoesquelética de buen nivel, en buenas condiciones y orgánica, y no tener que luego tener que frenarnos en el proceso posterior porque tal vez teníamos una lesión a punto de evidenciarse y no la tratamos adecuadamente. Muchísimas gracias, muy buenas noches, espero que lo hayan disfrutado mucho y estamos para servirles.